de España en los organismos financieros internacionales. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, comparezco ante esta comisión como ministro de Economía y Competitividad en funciones para explicar dos temas diferentes. En primer lugar, me referiré al proceso de designación de candidatos a la representación de España en instituciones financieras internacionales, las denominadas IFIs, y en particular al candidato al puesto de director ejecutivo del Banco Mundial. En segundo lugar, un asunto fundamental para nuestra economía, como es la situación actual de España en el marco del procedimiento de déficit excesivo. Al respecto, les explicaré las decisiones adoptadas por las instituciones comunitarias este verano, cuáles son los siguientes pasos a seguir en este procedimiento y las medidas que debe adoptar España para responder a tales decisiones. Déjeme empezar diciendo que acudo a esta comisión a informar y dar explicaciones como he hecho en múltiples ocasiones, creo que en 17 ocasiones, a lo largo de los últimos años. La última vez, como saben muchos de ustedes, también como ministro de Economía y Competitividad en funciones, para explicarles el programa de estabilidad de España antes de su aprobación por el Consejo de Ministros y su remisión a Bruselas. Comenzaré con el primer asunto de mi comparecencia, tal como me ha pedido el presidente y ustedes me han indicado. La designación de candidatos a los puestos de representación españolas en instituciones financieras internacionales y especialmente la del director ejecutivo del Banco Mundial. En primer lugar, conviene aclarar el tipo de instituciones de las que estamos hablando. Sus orígenes se remontan al nuevo orden económico internacional que se instaura después de la Segunda Guerra Mundial, denominado Orden de Bretton Woods, basado en el multilateralismo y en la cooperación internacional. Entre estas instituciones se incluyen, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y los distintos bancos de desarrollo de carácter regional. España se integra en estas instituciones de forma paulatina y contribuye regularmente a su sostenimiento a través de aportaciones de diferente naturaleza. Los puestos que se designan cubren las plazas asignadas a España en aquellas instituciones en las que la representación tiene un carácter residente. Por otro lado, esta representación, en la mayor parte de los casos, se comparte con otro Estado o grupo de países en lo que se conoce como una silla común. Me refiero a los puestos de director ejecutivo, director alterno y asesores de organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Africano de Desarrollo y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. En general, el nivel de representación de España varía según los años en función de las reglas acordadas con el resto de países con los cuales se comparte la silla. Es decir, que si bien la Administración española propone candidato, el nombramiento lo realizan los gobernadores de la institución conforme a sus propias reglas. Es decir, son puestos cuyos procesos de cobertura no están regidos por las normas administrativas españolas, ni por las reglas generales establecidas en el Estatuto Básico del Empleado Público, ni por el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado. La propuesta de los candidatos compete al Ministerio de Economía, en concreto al Secretario de Estado de Economía. Quiero precisar que es este quien tiene asignada la competencia sobre la representación en las instituciones financieras internacionales y en distintos foros internacionales económicos y financieros, según establece el Real Decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Departamento. Son designaciones de naturaleza técnica. No requieren ser elevadas a Consejo de Ministros ni intervención alguna del Gobierno. Por tanto, señorías, no se trata en ningún caso de nombramientos políticos. La designación de estos candidatos es discrecional, si bien para facilitar su selección se dota el proceso de concurrencia. A través de sus asociaciones, los puestos se difunden entre los cuerpos de funcionarios que, por formación y desarrollo profesional, tienen mayor conocimiento y experiencia en las funciones a desarrollar en estas instituciones. Estos son los técnicos comerciales y economistas del Estado y los diplomados comerciales del Estado. En total, más de 650 funcionarios. Para optar a su designación, los funcionarios interesados deben solicitarlo en un plazo establecido, acompañando el currículum en el que expongan sus méritos y detallen los puestos ocupados en la Administración. En definitiva, hay una competencia entre los distintos solicitantes que se dirimen el proceso de selección.
Asimismo, conforme al procedimiento establecido, el secretario de Estado basa su decisión en una propuesta no vinculante que realiza una comisión que evalúa las candidaturas presentadas para seleccionar la persona más idónea. Esta comisión tiene su origen en el año 1999, con las instrucciones reguladoras de la cesión de personal a instituciones financieras multilaterales. Dicha comisión se encarga de facilitar la selección del personal español en estas instituciones, tanto los puestos de representación española en las mismas como las cesiones temporales de personal que el Ministerio de Economía acuerda con las mismas, con estas instituciones. En la actualidad, dicha comisión está presidida por el secretario de Estado de Economía y está compuesta también por la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, que actúa como vicepresidenta, el director general de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional, el director general de Política Económica, el director general de Comercio Internacional e Inversiones y el director de Gabinete del Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa. Y, por último, el jefe de la Unidad de Apoyo a la Dirección General de Análisis Macroeconómico, que actúa como secretario con voz, pero sin voto. Como pueden ver, esta comisión está formada por los responsables de las unidades del Ministerio con mayor relación con estas instituciones y con las materias que en ellas se tratan. Y la preside el secretario de Estado de Economía, que, como he explicado, es el responsable de la relación con estas instituciones. No en vano, el secretario de Estado es el gobernador alterno de la mayor parte de ellas, como el Banco Mundial, el BERD, el BID, el Banco Asiático de Desarrollo y el Banco Africano de Desarrollo. Antes de entrar en el caso concreto del Banco Mundial, quisiera reiterar el carácter discrecional de estas designaciones, así como lo establecido en la Ley de Acción Exterior, que insta al Gobierno a promover la candidatura de funcionarios españoles a órganos correspondientes de la Unión Europea y de las organizaciones internacionales de las cuales España forme parte. El carácter discrecional de la designación de estos candidatos se da también en la mayor parte de los países de nuestro entorno. De hecho, en el caso de España, se sigue un procedimiento de mucha mayor transparencia y concurrencia que muchos de nuestros homólogos. Por ejemplo, según la información de que dispone el Ministerio, en Alemania la vacante se comunica a un número muy reducido de funcionarios que cumplen el perfil. En Italia corresponde al gobernador del Banco de Italia la nominación del candidato entre empleados del banco, sin que exista un procedimiento formalizado y se informa al ministro de Finanzas de la nominación. En Bélgica no hay un procedimiento formal ni se publicitan las vacantes. Es el ministro quien elige la persona, normalmente entre los empleados del Ministerio. Por otro lado, conviene aclarar que hay instituciones cuyos consejos de administración no son residentes, sino que ejercen su función con reuniones periódicas. Por ejemplo, el Banco Europeo de Inversiones o el Banco del Consejo de Europa. Son casos en los que los representantes de España se desplazan a las reuniones, pero no viven en la ciudad sede de la institución. Como es lógico, señorías, aquí no interviene la comisión evaluadora, sino que los representantes de España son normalmente los propios funcionarios del Ministerio de Economía, de unidades con competencias sobre la institución correspondiente. Asimismo, tradicionalmente tampoco se ha sometido a concurrencia la designación del candidato español a la vicepresidencia y también miembro del Comité de Dirección del Banco Europeo de Inversiones o la vicepresidencia del Banco del Consejo de Europa. Son puestos no homologables a los que nos ocupan, pues una vez elegidos pasan a integrarse plenamente en los órganos de integración, en los órganos de administración del banco, por lo que no representan a España en la institución. Paso ahora a referirme al Banco Mundial, una institución que, como saben, se creó en 1944 y tiene como objetivo la promoción de un crecimiento inclusivo y sostenible de los países en desarrollo. Actualmente cuenta con 189 Estados miembros, representados en la Junta de Gobernadores por los ministros de Economía y Finanzas o los ministros de Cooperación. En el caso de España, el caso de gobernador lo ostenta el ministro de Economía y el gobernador suplente, como ya he comentado, recae en el secretario de Estado de Economía. El trabajo diario de la institución se realiza en el directorio ejecutivo, formado por el presidente y 25 directores ejecutivos, que representan a los países miembros. Solo 8 países cuentan con un director ejecutivo permanente,
El resto, como es el caso de España, se agrupan en sillas. Señorías, el puesto que nos ocupas es una de las 25 direcciones ejecutivas con las que cuenta el Banco Mundial. España se incorpora al Banco Mundial en 1958. En el año 78 se integra en una silla con México, Venezuela y 5 países centroamericanos: Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras y Nicaragua. Como he explicado, el director ejecutivo representa a los 8 países de la silla. Este cargo, en nuestra silla, se somete a rotación cada 2 años entre España, México y Venezuela, según las reglas internas acordadas. También rotan los puestos de director alterno y asesor principal. Actualmente, el puesto de director ejecutivo corresponde a Venezuela. Según estos acuerdos internos, a España le corresponde nominar el candidato a director ejecutivo para el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de este año y el 31 de octubre del año 2018. Posteriormente, los candidatos son elegidos formalmente por los gobernadores del Banco Mundial en un procedimiento de votación. Quiero insistir en que el puesto de director ejecutivo en el Banco Mundial ha sido siempre ocupado por un funcionario y, además, este tradicionalmente ha sido técnico comercial y economista del Estado. De hecho, señorías, en los últimos 30 años no ha ocupado el puesto nadie que no perteneciera a este cuerpo de funcionarios. Insisto, es así desde el año 86. Insisto, es un puesto técnico y prueba de ello es que los representantes españoles mantienen en la práctica una relación de dependencia funcional con el subdirector competente. Paso ahora a detallarles cuáles fueron los pasos del proceso de designación que nos ocupa. Un proceso que se aplica desde hace décadas y en cuyos aspectos esenciales ha mantenido su vigencia. El 4 de enero de este año, del año 2016, desde la Secretaría de Estado de Economía, se remiten sendas cartas dirigidas a los presidentes de las asociaciones de técnicos comerciales y diplomados, en las que se indican los puestos a cubrir en las instituciones financieras internacionales para el año 2016. Estos puestos, señorías, eran los siguientes: director ejecutivo en el Banco Mundial, asesor principal o senior en el Banco Mundial, director alterno en el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, asesor en el Banco Africano de Desarrollo, director alterno en el Fondo Monetario Internacional, asesor del Fondo Monetario Internacional. Los términos de referencia de los puestos a cubrir establecen un plazo de 15 días hábiles para presentar las solicitudes a contar a partir del 2 de enero. Tal y como se ha hecho tradicionalmente, dicha difusión se hizo en paralelo a la convocatoria de puestos de libre designación de oficinas económicas y comerciales que se hizo pública en el BOE del 1 de enero de 2016 y cuyo plazo de presentación también era de 15 días hábiles. A la convocatoria de los puestos en las instituciones financieras internacionales se presentaron 47 candidatos, de los cuales 25 se postularon para el puesto de director ejecutivo en el Banco Mundial. El 26 de febrero se reúne la Comisión de Evaluación de Candidaturas, la cual ya he descrito anteriormente, que propone únicamente la cobertura de las plazas de asesores. La resolución es firmada por el secretario de Estado el 4 de marzo. De las 3 plazas de asesores, la del Banco Africano queda desierta, al no presentarse candidato alguno, siendo resuelta posteriormente en un nuevo proceso. Permítanme explicarles por qué se decide únicamente la propuesta de cobertura de las plazas de asesores, a pesar de estar legalmente habilitados para cubrir todas las plazas. Señorías, en el Ministerio de Economía se ha actuado siempre con prudencia en todo momento, y especialmente en este caso, dada la posibilidad que en esos momentos había de un cambio de gobierno. Recuerden que en estas fechas se estaba produciendo el proceso de investidura del candidato socialista, señor Sánchez. A pesar de tener habilitación para estas designaciones, ha sido siempre la política del Departamento ser especialmente cuidadosa con los nombramientos. Por eso no se han cubierto los puestos que quedaron vacantes, incluso en las fechas cercanas a las elecciones del 20 de diciembre. Sirvan de ejemplo los casos de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, cargos cuyo mandato tiene un periodo definido que no se puede reducir.
En otros casos, como el que nos ocupa, aunque la designación resultaba procedente, incluso con el Gobierno en funciones, la prudencia nos aconsejaba esperar para tomar la decisión, en la convicción de que, llegado el plazo límite para hacer la propuesta, habría un nuevo Gobierno. Insisto en que no estamos ante la actuación de un miembro del Gobierno en funciones, limitada por la ley del Gobierno, sino ante el ejercicio de las competencias que corresponden a la Secretaría de Estado, en orden a la gestión de las relaciones con las instituciones financieras multilaterales. Por otro lado, el 18 de marzo se resuelve la convocatoria de las oficinas económicas y comerciales, que también se habían convocado anteriormente, como he dicho. En esta resolución, 8 personas que se habían presentado a los puestos de instituciones financieras internacionales obtienen destino exterior. A ellos se unen 2 aspirantes a director ejecutivo que el 4 de marzo fueron propuestos como asesores en estas instituciones, lo que supone que son 10 las personas que se caen de este proceso de concurrencia. En definitiva, señorías, tras dichas resoluciones quedan 3 plazas de director pendientes de designar, para la que el número de aspirantes se había reducido a 30 personas. En concreto, en el caso del Banco Mundial, el número de solicitudes se había reducido en 7 personas, pasando de 25 iniciales a 18. Dados los casi 6 meses desde la apertura del proceso, teniendo en cuenta las bajas producidas en la lista de candidatos y ante la necesidad de designar los representantes en estas instituciones en el plazo establecido por las mismas, se considera necesario volver a iniciar un nuevo proceso de selección. Antes de llevarlo a cabo, se plantea una consulta a la Abogacía del Estado de la Secretaría de Estado de Economía, que emite informe el 27 de junio avalando esta decisión. Dicho informe considera que el otro proceso ya ha concluido, cuando señala que, abro comillas, cabe entender que han expirado los plazos inicialmente fijados para resolver las propuestas de los puestos sobre los que se consulta. Concluyo, abro comillas, resulta coherente con los propios actos adoptados que se proceda a convocar nuevamente la cobertura de los puestos por medio de la iniciación del procedimiento, concediéndose nuevo plazo para la presentación de candidaturas. En consecuencia, el 28 de junio se procede a iniciar un nuevo procedimiento de concurrencia. Insisto, una decisión que se toma en coherencia con la recomendación de la Abogacía del Estado, con el criterio de la Abogacía del Estado. La apertura del nuevo proceso se realiza mediante el envío de nuevas cartas a las asociaciones mencionadas, dando 10 días hábiles para la presentación de candidaturas. Transcurrido dicho plazo, se reciben 15 candidaturas, de las cuales 10 son para el Banco Mundial, entre ellas las del señor Soria y también la del señor Jiménez Latorre. En este punto, permítanme que me refiera a los plazos que debíamos cumplir establecidos por la propia institución. La nominación formal del candidato a director ejecutivo debía presentarse al banco el 2 de septiembre, como fecha límite. El nominado pasaría a integrar una lista de 25 candidatos, los 25 directores ejecutivos, que deben ser votados por los gobernadores. Por ello, el 2 de septiembre se reúne de nuevo la comisión de evaluación para resolver la propuesta de cobertura de las plazas de directores. Como ven, ese día vencía el plazo para presentar el candidato al Banco Mundial y, por tanto, era inaplazable tomar la decisión, que fue resuelta en el sentido que todos ustedes conocen. Finalmente, el 8 de septiembre, la Secretaría General del Banco Mundial remitió la lista de nominados a todos los gobernadores que deben emitir su voto antes del 7 de octubre. Está previsto que sea el 1 de noviembre cuando se incorpore a su plaza el director ejecutivo elegido. Señoría, déjeme señalar que para valorar la idoneidad de cada candidato al puesto de director ejecutivo en el Banco Mundial se tuvieron en cuenta los elementos indicados en los términos de referencia difundidos en la convocatoria del puesto. Unos términos que fueron exactamente los mismos en los 2 procesos, tanto en enero y en junio, y que además han sido prácticamente los mismos en los últimos años. Estos términos de referencia o condiciones son las siguientes. A. La condición de funcionario y su trayectoria profesional, incluyendo la naturaleza, nivel de los puestos y años de experiencia en la Administración Económica Española. B.
la especialización en áreas económicas, comerciales o financieras. C, el dominio del idioma inglés, tanto escrito como hablado. Se valora el conocimiento de otros idiomas. D, el conocimiento del Grupo del Banco Mundial y, en general, la experiencia en relaciones económicas internacionales, especialmente en aquellos relacionados con el crecimiento y desarrollo económicos. E, la experiencia en el Grupo Banco Mundial o en otras instituciones financieras internacionales o en foros internacionales. F, los conocimientos de economía internacional, teoría macroeconómica y análisis y gestión de proyectos. G, la capacidad y experiencia en gestión de personal y de presupuestos. Señorías, como les acabo de explicar, el procedimiento establecido para la designación del candidato al Banco Mundial reúne los elementos necesarios que garantiza la selección de la persona más idónea. Se trata de una designación técnica que no requiere la participación del Gobierno. La vacante se divulga entre el colectivo de funcionarios que tradicionalmente ha ocupado el puesto para facilitar y fomentar la concurrencia. La Comisión de Evaluación valora las candidaturas en aras a proponer el candidato que más se ajusta al perfil requerido. Y, por último, la valoración se basa en unos términos de referencia establecidos y conocidos por los aspirantes. De entre los candidatos al puesto de director ejecutivo en el Banco Mundial, el exministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, presentaba el perfil más adecuado en función de los criterios anteriores, según la Comisión de Evaluación. Otros candidatos también cumplían los requisitos del puesto, pero ninguno de ellos en la medida que lo hacía el señor Soria. Señorías, el señor Soria no está inhabilitado, ni tampoco investigado, ni judicial ni administrativamente. Asimismo, de acuerdo con el análisis realizado del Código de Conducta del Banco Mundial, no existía ninguna circunstancia que le hiciera incompatible con el cargo. El 2 de septiembre, en aras a dotar de transparencia la propuesta, el Ministerio de Economía emitió un comunicado donde se da cuenta de las 3 propuestas de designación decididas en la comisión que había tenido lugar ese día. El pasado martes 6 de septiembre, el secretario de Estado de Economía recibió la carta de renuncia del señor Soria. En ella se indica que su renuncia se produce en respuesta a la petición del Gobierno, en atención a la utilización política que se ha hecho de este debate y sus implicaciones también políticas. Textualmente es lo que indica la carta del señor Soria. Una renuncia que llega a pesar de que el candidato reunía todas las condiciones técnicas para ser designado para el puesto, que, vuelvo a repetir, no tiene naturaleza política y que tradicionalmente ha sido ocupado por funcionarios en un procedimiento que goza de transparencia y competencia. Inmediatamente, tras la renuncia del candidato, la comisión se vuelve a reunir y propone la designación del candidato que había quedado en segundo lugar en la evaluación anterior, es decir, el señor Jiménez Latorre. El nuevo candidato designado lleva casi 2 años ocupando el puesto de director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional y, como saben ustedes, fue secretario de Estado de Economía en el periodo 2012-2014. Voy concluyendo, señorías. Señorías, esta es una historia que acaba, como todos sabemos, en una no designación. Desde el punto de vista técnico y conforme al precedente administrativo, la decisión de proponer al señor Soria resultaba adecuada. Le reitero que no es ni ha sido nunca un puesto de carácter político y, de hecho, nunca ha sido ocupado por políticos, sino por funcionarios. El proceso goza de concurrencia y transparencia entre el colectivo de funcionarios que han ocupado estos puestos en los últimos 30 años. Las candidaturas han sido sometidas a la valoración de una comisión de evaluación conformada por los cargos del Ministerio con competencias directas en estas instituciones. El candidato inicialmente seleccionado cumplía objetivamente con los criterios técnicos establecidos para el puesto y no ostentaba ningún tipo de cargo de naturaleza política en el momento de la designación. La comisión de evaluación y la decisión del secretario de Estado se ciñeron, por tanto, señorías, estrictamente a los criterios que he expuesto anteriormente. No obstante, a pesar de que el señor Soria abandonó todos sus cargos políticos hace 5 meses, Gobierno, partido y acta parlamentaria, las circunstancias de su dimisión
y el contexto político que vive España en estos momentos han llevado a que una decisión técnico-administrativa adquiera dimensiones políticas y mediáticas. En definitiva, las circunstancias en las que se produjo la dimisión del señor Soria y su consecuente impacto político y mediático llevan al Gobierno a pedirle rápidamente su renuncia, que comunica el 6 de septiembre. Posteriormente, como ya he indicado, de forma inmediata, se reúne la comisión de evaluación y propone al señor Jiménez Latorre, que, como recuerdan, quedó en segundo lugar. A pesar de que el plazo dado por el banco para presentar la candidatura expiraba el 2 de septiembre, conseguimos que la nueva nominación entrara el 7 de septiembre y fuera remitida a todos los gobernadores. Con ello, vamos a cubrir el puesto de director ejecutivo y mantener la representación de la silla. En resumen, señorías, este es el relato de la no designación de un candidato que renuncia a la misma por petición del Gobierno. Muchas gracias.